cerebral del cerebro, valga la redundancia, es de aproximadamente 55 a 100 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral, en otros artículos de 60 a 100. Cuando hay una oclusión, es un material. Ay, no. Bien. Se ha cobrado celulares esta clase. Sí. Tenemos el cerebro y tenemos el vaso sanguíneo que le lleva sangre a este. Ese vaso sanguíneo presenta un trombo, pongámoslo de otro color por acá. Ese vaso sanguíneo presenta un trombo y acá va circulando la sangre. Acá el flujo sanguíneo cerebral en este espacio va a disminuir o aumentar. Disminuir. El flujo sanguíneo disminuye porque hay una obstrucción. Como ese flujo sanguíneo disminuye, el cerebro empieza a sufrir. ¿Por qué? ¿Qué conduce la sangre y qué es importante para el cerebro? El oxígeno. Oxígeno, ¿y qué más? No. ¿Qué más? Glucosa. ¿Quién dijo glucosa? Excelente. Oxígeno y glucosa, y con esos dos que se genera energía para mantener el metabolismo cerebral. El cerebro consume oxígeno y consume glucosa. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, el aporte de oxígeno y glucosa disminuye drásticamente. Por lo tanto, se da una hipoactividad de esas células del cerebro y empiezan a manifestarse los síntomas. Puede ser letargia, puede ser mareo, puede ser disartria, hemiparesia, hemiplegia, dependiendo del grado de obstrucción. Si esa obstrucción continúa en el tiempo y el flujo sanguíneo cae demasiado, pues va a empezar a sufrir mucho más ese cerebro. Resulta que si esa obstrucción se mantiene, como no hay oxígeno y no hay glucosa, no se va a generar ATP, adenosíntrifosfato. Si no se produce esa energía, la célula cerebral, vemos que este cerebro lo cogemos con una lupa y es una célula, y esa célula tiene unas bombas que se llaman sodio ATPasa, ¿cierto? Sodio, potasio, ATPasa, que funcionan por transporte activo, o sea que necesitan ¿qué? Energía. Y lo que pasa a través de la membrana celular se llama transporte pasivo, entonces no necesita energía. Sin embargo, como consume tanta energía y no tiene, para que la bomba sodio-potasio ATPasa funcione, esto se daña y permite el ingreso de calcio y sodio en grandes cantidades, manteniendo la célula despolarizada. La célula se despolariza. ¿Qué hay acá? Esto es intersticio y acá están los vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Para dónde se va el agua vascular? ¿Para donde hay mayor o menos sodio? Para donde hay más sodio. El agua va para donde está la sal. Entonces el agua se va para acá y la célula se llena de sodio y se llena de agua. Y eso se llama ¿cómo? Edema cerebral. Edema cerebral. Y finalmente la célula no va a soportar esto y va a sufrir apoptosis o muerte celular y el tejido se muere. Entonces reiteramos, estamos viendo la fisiopatología del ácido isquémico o hemorrágico. Del isquémico. ¿Por qué el isquémico? Porque hay una obstrucción, pues no hay flujo sanguíneo. Porque es el que más daño hay global. Bueno. Es el más importante, ¿cierto? Sí. Hágale, Camacho. Hágale, entonces. No, mentira, dice que, pues yo también tengo la duda, es que a mí también me surgió la duda, que entonces, porque te dice que es EDM, ¿cierto? Entonces la pregunta es,
Pues, ¿cuál es la diferencia entre eso y la hidrocefalia? Puede ser muy boba la pregunta, pero... No, no es boba, no, nada. Esa es la pregunta válida tradicional. No, pues no era una pregunta, sino que... la duda. No, pero aún así nos surgió la duda. Sí, meningitis, ¿sí tiene meningitis, Luisa? Ah, sí, yo. Hidrocefalia y edema cerebral, ¿cuál es la diferencia? Está por fuera. Pues como la localización del edema. La localización del edema, sí. Esto, ya vimos la fisiopatología del edema cerebral, cuando hablamos de hidrocefalia, es acumulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde está el líquido cefalorraquídeo? En las meninges. Y estamos hablando del cerebro. Entonces, la estructura cerebral grande tiene encéfalo, cerebelo, médula espinal. Las meninges cubren el encéfalo y la médula espinal por fuera. Si se llenan de líquido en grandes cantidades, hidrocefalia. Si el cerebro, las células cerebrales, las neuronas, las células gliales se llenan de líquido, se llama edema cerebral. Esa es la diferencia. Pues volviendo, se despolariza, se liberan neurotransmisores, se despolariza por la concentración alta de calcio citoplasmático, genera liberación de radicales libres y hay una lesión irreversible o muerte celular neuronal. Al mismo tiempo hay que decir que cuando hay escasez de oxígeno y glucosa en el metabolismo, se abren aperturas de respiración anaerobia que liberan altas cantidades de ácido láctico. Bien, hasta ahí. Si vamos netamente al concepto fisiopatológico, como lo están viendo acá, pues uno diría, se mueven casi todas las que no están irrigadas, pero no es así. Que hay un fenómeno muy bonito, ¿cierto? Y si hacemos que eso es el cerebro y que ese es el vaso sanguíneo que lo irriga, esta es la zona de infarto y muerte cerebral, ¿cierto? Dependiente de tiempo. Y a su alrededor va a generar una aurora, que son esas células que empiezan a sufrir, porque acá esta irrigación es ineficiente y acá es poca. Y acá es poca y acá es normal. Lo que va a diferenciar dos zonas muy importantes. El stroke o la zona isquémica, grande, aquí en los diolictos, zona isquémica no recuperable e irreversible. Y tenemos una zona de penumbra, que es una zona que está sufriendo falta de flujo sanguíneo cerebral, pero que si lo identificamos a tiempo y se trata a tiempo, esta zona de penumbra se vuelve tejido normal, entonces se vuelve reversible y fue transitorio el ACV. Si no se maneja a tiempo y la zona isquémica avanza, esta área de penumbra termina siendo una zona isquémica mucho más grande con repercusiones neurológicas mucho más grandes. Desde el punto de vista fisiopatológico se comprende esto, ¿cierto? Resulta que ese flujo sanguíneo cerebral, mira, aquí hay otra referenciación, ahorita decíamos de 55 a 100, aquí decimos de 55 a 100 mililitros minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Ese flujo sanguíneo a nivel cerebral genera unas presiones que se llaman presiones de perfusión cerebral, que están determinadas por la presión arterial media del sistema circulatorio, la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esos factores son sumamente importantes a tener en cuenta en el componente neurológico. No, toca reportar. No. Porque yo tengo uno, pero no me gusta cargarlo porque hay mucho espacio. Entonces esa presión intracraneal, la presión arterial media está determinada por la presión arterial. Y esa presión intracraneal va a estar determinada por los componentes que hay dentro de la bóveda craneal. ¿Qué hay dentro de la bóveda craneal? 1, masa cerebral. 2, ¿qué más hay? Aparte de la masa cerebral, el líquido cefalorraquídeo. Y 3, la circulación. En un 80%
en un 10% y en un 10%. Cuando uno de estos tres componentes se ve afectado, hay aumento de la presión endocraniana y el cerebro hacia dónde se va a expandir si está dentro de una bóveda. ¿Hacia dónde se expande? No hay hacia dónde expandirse. Entonces la compresión contra el cráneo hace que esas células también sufran y se mueran de baja circulación. Al mismo tiempo, si se expande hacia algún lado, ¿hacia dónde? Hacia la base. Y se expande hacia la base y termina el paciente herniado y con muerte encefálica. ¿Han escuchado la muerte encefálica? Muerte encefálica es cuando una persona fallece a nivel neurológico, y si uno fallece a nivel neurológico no hay nada más, a pesar de que el corazón, el intestino, el sistema genitourinario, todo funciona normal. En ese momento estás muerto y quedan dos cosas: uno, donar órganos; dos, si no puedes donar órganos, fallecer, ¿cierto? Antes de eso, el terapeuta respiratorio le toca hacer un test denominado test de apnea, que es para verificar que la persona que decimos que tiene muerte encefálica o muerte cerebral, si realmente esté muerta. Profe, una pregunta. Luego de que una persona sufre de muerte encefálica, ¿cuánto tiempo hay que esperar para donar los órganos? ¿O cuál es el máximo de tiempo para donarlos? Es relativo y depende de cada paciente. No todos llegan por los mismos motivos. Unos llegan por accidente de tránsito, es el que le dio en la cabeza y hasta ahí llegó, herida por arma de fuego; el otro que le dio el ACV isquémico hemorrágico y hasta ahí llegó. Pero desde ese punto hacia allá, a pesar de que depende de cada paciente, es vital las primeras 12 a 24 horas, porque cuando el cerebro se muere, las funciones hormonales también se alteran y se empiezan a dañar los órganos, se empieza a dañar el riñón, se empieza a dañar los pulmones, se empieza a dañar el intestino. Hay que correr para salvar esos órganos y salvar personas. Profe, ¿y cómo se hace a nivel de terapia lo de la prueba que acaba de mencionar para mirar si es apto para... Listo. Si tú estás en muerte encefálica, ¿respiras o no respiras? Levanta la mano quien dice que respira espontáneamente. No. El paciente no respira espontáneamente. ¿Quiere decir que no respira espontáneamente? Pero va mucha incertidumbre. Vamos a votar todos porque si no, no vamos a... Nuevamente, el paciente que está con muerte encefálica respira espontáneamente. ¿Quién dice que sí? Levanta la mano. ¿Respira espontáneamente? Listo. El paciente con muerte encefálica no respira espontáneamente. ¿Quién? Ya hay mucho más. Voto en blanco. Eso. Bien, supremamente bien el análisis que están haciendo, porque el paciente que está con muerte encefálica no respira espontáneamente. Él no tiene actividad diafragmática. Porque ¿quién le manda la actividad diafragmática? Específicamente, ¿qué nervio? Vamos ustedes, nervio frénico. Nervio frénico derecho para la cúpula diafragmática derecha, nervio frénico izquierdo para la cúpula diafragmática izquierda. Pero si está nervado por el nervio vago, pues no es el motor. Bueno, listo. Como el cerebro no funciona, como no funciona, el nervio frénico no funciona, que es la extensión, el diafragma no se expande, listo. Ahora, usted lo tiene en ventilación mecánica, pero el paciente no se murió, no hizo muerte encefálica antes de que, o después de que lo intubaran, ni antes ni después, no sabemos, está ventilado y así nos llegó a UCI. El paciente no respira espontáneamente y adicionalmente el paciente no le va a hacer varias cosas: no le va a toser, no va a tener reflejos nauseosos, no va a tener reflejos lacrimales y reflejos primitivos del tallo cerebral. No tose, no deglute, no, y no respira espontáneamente. Quitemos la sedación, le quitan la sedación unas 10 horas y nada. Le ponen naloxona para quitar el fentanil, nada. Y flumazenilo para quitar el midazolam y sigue igual y no hace nada. No, este man que se chocó en la moto tiene cara de tener muerte encefálica. La tomografía horrenda. ¿Qué hace el terapeuta respiratorio? Un test de apnea. El test de apnea consiste en desconectar al paciente del ventilador mecánico y verificar
si respira o no respira. ¿Eso es subjetivo o objetivo? Subjetivo. Yo me paro así y miro, ay, como que sí se movió, y el otro no se movió el tobillo. ¿Eso está bien o está mal? Eso está mal, pero en parte hace parte de ese escenario, mirar la expansión torácica, mirar la coloración del paciente. Ya vamos para allá, no me da no, ahorita respondemos esa para no perdernos, porque a veces me pierdo mucho. Ahora que estamos hablando de que se llama muerte encefálica. Usted desconectó el paciente y tiene su compañero al lado que dice que respira y usted no, ese man no me respiró. Entonces, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? Ya el espejo. No, le estamos haciendo el test de apnea. ¿Qué hay que hacer en ese test de apnea? Unos gases arteriales un tiempo después de haberlo desconectado. Si usted hace unos gases arteriales a un paciente que desconectó y tiene muerte encefálica, el dióxido de carbono se va a elevar inmediatamente a valores muy altos. Pero si el paciente respira espontáneamente, el dióxido de carbono no se va a elevar tanto. Entonces, a través de una ecuación que nosotros sacamos, que es una elevación de alrededor de 2.5, 3 milímetros de mercurio de dióxido de carbono por cada minuto del paciente en apnea, pues nos va a individualizar cuánto ese paciente se le debe elevar para ver si el test de apnea es positivo o negativo. Y nos va a dar al mismo tiempo, haga la redundancia, el tiempo en el que lo debemos dejar. No, pero yo me refería, no eso era la consulta iba a conllevar a qué tan probable, qué tan bueno era desconectarlo, sabiendo que podía ser para servir para donación de órganos. Así lo. Ahí va. ¿Cuál es la respuesta? No, lo va a conectado. Ya pasó el tiempo el test de apnea. El CO2 está elevado, no hay que conectarlo y ya hiperventilarlo otra vez para que. Individualizado. Nos va a dar, según los gases basales del paciente, hacemos el cálculo y nos dice un CO2, si le dan esto, este es de apnea positivo y adicionalmente te saca el tiempo que lo debes dejar desconectado. Durante ese tiempo vigilamos que el paciente esté estable hemodinámicamente, que el tubo endotraqueal le metemos una sonda con fluidos al 100% o lo ponemos en modo como CPAP con fluidos al 100% pero sin frecuencia y listo. Entonces esos es como los escenarios que hacemos ahí. Y volviendo al tema, estos son los tres componentes de la bóveda craneal. Cuando clasificamos el accidente cerebrovascular, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, reitero nuevamente que es de lo más importante. 85% isquémico, 15% hemorrágico. El hemorrágico fisiopatológicamente, estructuralmente lo vamos a clasificar en dos eventos más. El que es una hemorragia intracerebral y el que es con una hemorragia subaracnoidea. Y esto clásicamente es lo que vemos día a día en la clínica. Paciente que te llega con alteración neurológica, se lleva a tomografía y se encuentra un ACV de tipo hemorrágico, generalmente, pues estamos hablando de hemorrágico, principalmente a isquémico. Pero si te llega con ACV hemorrágico, con hematoma epidural, subdural o con hemorragia subaracnoidea, finalmente cada uno de estos va a tener una causa principal. La principal causa de la hemorragia subaracnoidea son las alteraciones de la vasculatura cerebral, como los aneurismas cerebrales y las malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral. Esa es la principal causa de una hemorragia subaracnoidea. Por lo tanto, si ese es el diagnóstico del paciente, lo van a llevar a hacerle una arteriografía para observar esos vasos cómo están. En el caso de la ictus hemorrágico intracerebral, la causa principal es denominada hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica termina por romper el vaso sanguíneo y llevar la sangre al tejido cerebral. Cuando hablamos, volviendo al tema del isquémico, que reitero es el que más da, tenemos dos posibles causas. Que la isquemia a nivel cerebral sea de tipo focal, cuando hablan focal es lo mismo que local, localizado, o sea, no generalizado. En patología hay focal cuando es una parte del cerebro, global cuando es todo el cerebro, y así con casi todos los órganos, ¿cierto? ¿En qué escenario tenemos una isquemia global?
cuando son ¿En cuál? Pero si es hemorragia, entonces ¿cómo es? ¿Hace hemorrágico o isquémico? sí, hay varios tramos. Global. Ah, global. En el ACV isquémico, ¿cuándo tenemos un ACV global? Cuando se va por mucho tiempo. María, ¿cómo? Cuando se va por mucho tiempo, pues porque ya el área peluda se va dañando más, ¿no? Interesante esa respuesta, ¿cierto? Bien, está interesante. ¿Cuándo tenemos un ACV global? Cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio. El paciente está en paro, no tiene flujo sanguíneo cerebral. ¿Hay una ruptura del vaso en algún lado? No hay ruptura del vaso, solamente que la sangre no le llega porque está en paro cardiorrespiratorio. Y ahí nace la importancia de las compresiones y la ventilación. Bueno, y a nivel focal vamos a tener dos grandes escenarios: el accidente cerebral, el accidente isquémico transitorio, definido como aquel alteración neurológica que se recupera en las primeras 24 horas, y el infarto cerebral, local. Ese infarto cerebral local se va a clasificar según el TOAS, que es el ensayo o el estudio para la clasificación del tratamiento del ACV de tipo isquémico, el cual tiene cinco escenarios: aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. De causa indeterminada o causa rara es lo que llamamos criptogénico. Lacunar es lo que llamamos de pequeño vaso, aterotrombótico es lo que llamamos de gran vaso, y cardioembólico lo llamamos cardioembólico. Ahí queda resuelto lo del TOAS. TOAS significa ensayo para el estudio del tratamiento del accidente cerebrovascular. De causa rara, ¿cómo se le llama? Profe, me repite otra vez. Vean, está trial of. Uy, no, pero. El TOAS, como lo vieron en el artículo, es la clasificación del accidente cerebrovascular isquémico. ¿Cuál es la clasificación del isquémico focal? En aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. Esto es lo que busca establecer el TOAS para establecer el tratamiento. Al mismo tiempo, como esa clasificación es tan importante, pues nos va a dirigir el paciente que necesita. ¿Clasificación del accidente Cerebrovascular isquémico. Focal. Cuando hablamos de los factores de riesgos para desarrollar esta entidad, hay varios, hay bastantes. Está relacionado directamente con la edad. En pacientes mayores de 65 años se puede ver un aumento, miren ustedes acá, como hay un aumento significativo del número de casos de pacientes con ACV a nivel global a partir de los 65 años. Vamos a clasificar esos factores de riesgo en factores de riesgo modificables, no modificables, y aquellos que son de riesgo modificables dependiendo de la composición fisiológica. ¿Cuáles no podemos modificar? La edad, el sexo masculino, los antecedentes familiares de ACV o ACVs previos, la mayor edad mayor ACV, el sexo masculino sufre mayor ACV, los antecedentes familiares de personas cercanas a nosotros, familiares de primera línea de consanguinidad que hayan tenido ACV, hay más riesgo, y que nosotros hayamos tenido tanto ACV como accidente isquémico transitorio nos hace más susceptibles de sufrir un nuevo stroke. Factores de riesgo modificables dependiendo de la conducta. El tabaquismo es de los principales factores de riesgo para que una persona le dé accidente cerebrovascular y al mismo tiempo infarto agudo del miocardio. Entonces, el tabaquismo. De acá es donde yo les sugiero, hay muchos campos de acción, programas de promoción y prevención de
contra el tabaco. Todavía se puede hacer mucho por parte de terapia respiratoria. Adicionalmente, involucrarse terapeuta respiratorio en los programas de abandono del hábito tabáquico. Interesante escenario también para desarrollarse. Otros como el alcoholismo, la obesidad y el sedentarismo son directamente proporcionales al riesgo de ACV. Y los factores de riesgo modificables fisiológicos está, si yo tengo hipertensión arterial por herencia, pues me identifico rápido la hipertensión arterial, soy juicioso con la droga, con la alimentación, la dieta y el ejercicio. Al igual que la fibrilación auricular, la diabetes, la dislipidemia y la enfermedad carotidia. Reiterando, aquí nos cambia un poquito, sigue siendo el 80 y pico y el 15. En la hemorrágica, la principal va a ser hemorragia intracerebral y en menos proporción la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de la isquémica, hablamos que el AIT o isquemia cerebral transitoria dan un 20%, pero el infarto cerebral dan un 80%. De ese 80% nos da unas causas según el TOAS. Cardioembólico es la primera causa de ACV. ¿Cómo que cardioembólico y cómo es ese escenario? ¿Quién levanta la mano el que leyó? ¿Por qué el corazón da ACV? Cardioembólico. ¿Y cómo, ¿Y cómo podrías tú denominar, Marco, esa entidad patológica cardiovascular que da ACV? Eso tiene un nombre. Eso que usted acaba de decir tiene un nombre. Los embolios no son los que migran. ¿Cómo? No, porque es una cosa. Cardiopatía embólica, eso, pero ¿cómo se llama la cardiopatía embólica? Cuando el corazón se convierte en una licuadora, ¿cómo se llama? Fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia donde el corazón bombea irregularmente y al bombear irregularmente genera trombos en las cavidades, los cuales viajan al cerebro, ocluyen y al el ACV cardioembólico. Entonces, sí, ok, ya está claro. Esa proporción es cerca del 36%. Después tenemos, como segundo, el criptogénico de causa desconocida. Ese de causa desconocida generalmente es porque los pacientes se quedan sin diagnóstico, es la segunda causa de la crisis isquémico. Y como tercero, el aterotrombótico de grandes vasos, las carotidias cuando se ven con ateromatosis. Para el diagnóstico, y aquí hay que fijarnos en mucho lado. Si algo quiere que se lleve de esta sesión, son estos, no para un examen, sino para la vida. Identificación oportuna, porque ustedes, cuando identifican, a partir del momento en el que se identifica el ACV, hay una brecha donde se le puede administrar el fármaco al paciente, denominada 4.5 horas. Si usted va por algún lado, acá ve un paciente que tiene desviación de la comisura labial, tiene hemiparesia o pérdida de la fuerza del tono muscular de un solo lado o de ambos lados, no es capaz de articular las palabras, lo más importante es que usted identifique esto a tiempo y lo lleve a un centro de salud donde tienen un trombolítico, un medicamento que hace que el coágulo se deshaga y la sangre vuelva a fluir y la zona de penumbra sea un tejido vital. Si usted se encuentra acá y usted le dice, este sí es bobo, como hace esas muecas y como no, vea, no, está haciendo, está en una hora. No, ¿sabes qué, profe? Es que yo vi a este man así. No, el decano, llama al decano. No, llama al vigilante. No, llame al de la portería. 3 horas. Que salieron, los cogió el trancón allí, tal. 4.5 a las 6 horas ya no se lo van a administrar. Porque si la administran el trombolítico fuera de ventana, uno se gasta en el medicamento, no tiene
no tiene evidencia de que vaya a mejorar el pronóstico y puede generar un ACV en conversión hemorrágico. Como el tejido está muerto, es débil, aumenta la permeabilidad capilar, la sangre se sale, se extravasa y se convierte de un isquémico a un hemorrágico y hasta ahí llegaste. ¿El medicamento en cuánto tiempo hace efecto? ¿En cuánto tiempo hace efecto? Cuando se administra en los primeros 5 minutos inicia la acción del medicamento. La otra escala, la anterior a FAST, esta es Cincinnati y te dice si identificas desviación de la comisura labial, hemiparesia y disartria, que es dificultad para articular palabras. El riesgo de que tengas una ACV es muy alto, tienes 4,5 horas para la administración de un trombolítico. ¿Sí? ¿Qué relación tiene ahí una ACV con una parálisis facial? ¿Qué relación tiene una ACV con una parálisis facial? El cerebro se encarga de inervarnos todo. Yo muevo acá la mano porque mi cerebro me mueva la mano, ¿sí? La función motora. Y la función sensitiva, yo toco, siento, va hacia arriba. La función motora es, yo le digo a mi cerebro toco. La función sensitiva es hacia arriba. Listo, está ahí bien. Tenemos un sistema autónomo que mantiene una contractibilidad facial normal, ¿cierto? Algunos de nuestros músculos están contraídos porque los nervios que inervan los músculos están activos. Si el cerebro falla, le pasa lo mismo que el nervio frénico. Falla ese nervio, falla este músculo y usted queda con desviación de la comisura labial o algún tipo de paresia facial, incluso puede quedar afásico. Es por la relación de inervación de los músculos con respecto a la alteración cerebral. Al igual que la hemiparesia y la disartria, si es por el tema de articulación de las palabras. Profe, ¿cómo detectaría yo un paciente que ya tiene ACV y que lo repita? Igual, lo mismo. Sí, exactamente igual. Incluso sabes que ese paciente tiene más riesgo de volver a hacer el ACV por su historial. La presentación clínica va a variar en inmensidades. Inicialmente, como se los mostró esa escala, van a ser los principales síntomas. Pero, como la principal arteria que se daña o que presenta ACV, ¿cuál es? ¿La principal qué? La principal arteria, la arteria cerebral media, el componente clínico va a ser hemiplegia contralateral, hemipoestesia contralateral, afasia, apraxia, desviación ocular hacia la lesión o desviaciones faciales. Pero van a buscar, si no entienden qué término es, lo van a ir buscando también. El diagnóstico lo dividimos nuevamente en un diagnóstico clínico que lo hacemos nosotros y ojalá lo hagamos oportunamente, y no solamente por fuera del hospital sino a nivel institucional también pasa, y uno etiológico que es a través de la escala TOAS, pero no lo vamos a hacer con esa escala, no logramos diagnosticar si tenemos esa escala. Lo que nos está diciendo esa escala es que tenemos que identificar el ACV isquémico, cuál de ese TOAS es. Si es principalmente cardioembólico, ¿qué hay que hacerle al paciente? La tengo el paciente con ACV isquémico, yo quiero saber qué es, le voy a aplicar el TOAS. ¿Qué tengo que hacerle? Primero ¿qué? Le puedo hacer el Doppler, no, la resonancia, para saber dónde está la Ya tenemos el ACV y yo quiero identificar cuál es la causa del ACV isquémico. Son 5 causas, reitero: cardioembólico, de arteria grande o de vaso pequeño y criptogénico, dejémoslo ahí, y otros, ¿cierto? Yo tengo que identificar el ACV, cuál de esos es. Le voy a aplicar todas. Ya tiene ACV. ¿Qué tengo que hacerle? Le voy a hacer una ecocardiografía para ver si tiene fibrilación auricular. Si no tiene FA, en el Holter y en la ecocardiografía, pues no es cardioembólico, descarto cardioembólico. Si le hago un examen, una ecografía de grandes vasos carotídeos y encuentro que tiene ateromatosis carotídea, ¿cuál es el origen?
de grande vaso o arteriotrombótico. Y para vacunar con arteriografía. No, entonces, eso es el TOAS. El TOAS nos dice: hay que mandarle estos 5 exámenes para ver de dónde es la causa. En imagenología vamos a tener que el ACV lo podemos diagnosticar por tomografía axial computarizada, resonancia magnética y angiografía, principalmente la tomografía. Ahora bien, no todos los centros tienen disponibilidad de resonancia magnética y de angiografía. Es solamente con la tomografía como que bastaría. Hay 2 exámenes que el paciente cuando llega con ACV isquémico al servicio de urgencias hay que hacerle sí o sí. Uno de esos es la tomografía. Hay que hacerle una tomografía en caso de que lo tengamos. No, sí o sí, no es una camisa de fuerza. Si usted está en un hospital rural y el paciente tiene clínica de ACV, hay que ponerle trombolítico antes de traerlo a casa en una tomografía 2 días después. Eso no tiene pues razón de ser. Pero si es una institución que tiene tomografía, el paciente hay que hacerle 2 exámenes antes de trombolizarlo. Uno de esos es la tomografía para ver que no sea una hemorragia, y no empeorar el pronóstico. Ahora, ¿cuál es el otro examen? Duplex. Entonces, mientras los llevas a duplex pierdes tiempo, ¿cierto? Pierdes tiempo y el paciente puede morir en la zona de penumbra. Resonancia. La resonancia se demora mucho más que la tomografía. Hemograma. ¿Y qué le va a mostrar el hemograma? Posiblemente trombo, pero si usted ya le dio una tomografía que tiene un trombo. El segundo examen que hay que hacer al paciente antes de trombolizarlo para no perder el trombolítico es un examen de glucosa, porque si está hipoglicémico, la disfunción motriz se asocia a hipoglicemia por la necesidad de la glucosa y de oxígeno que tiene el cerebro y no porque tenga un ACV. Entonces tiene una hipoglicemia. Si le ponen el trombolítico, lo pierden. Tomografía y glucometría. Ahora bien, el paciente llegó 4.5 horas y mientras le hacían eso, 6 horas. ¿Murió ahí? No va a morir. Tiene una posibilidad gracias al desarrollo tecnológico, y ese desarrollo tecnológico se llama angiografía cerebral. Ingresan a través de un vaso sanguíneo periférico, ingresan hasta arriba, y esa angiografía le pueden hacer una trombectomía mecánica. Cogen el trombo y lo extraen con un dispositivo, y la mortalidad ha mejorado significativamente cuando esta se hace en las primeras 6 horas e incluso en las primeras 12 horas. De las 12 horas para allá, ahí sí, chao papá, nada que hacer. Entonces, para fibrinólisis o trombólisis tenemos ¿cuánto? 4.5 horas, que es 4 horas y media. Y para la trombectomía hasta las primeras 12 horas, preferiblemente las primeras 6. ¿Es claro hasta ahí? Sí. ¿Qué relación tiene el oxígeno y el oxígeno y el dióxido de carbono con el cerebro? Nosotros como terapeutas respiratorios debemos fijarnos en el control del oxígeno y el CO2 a nivel cerebral, sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? El CO2, ¿qué hace? En el paciente que tiene lesión cerebral, el terapeuta respiratorio verifica y mantiene un adecuado dióxido de carbono y oxígeno. Oxígeno porque el cerebro depende de oxígeno, y dióxido de carbono porque este es un componente vascular para la hora de vasodilatar o vasoconstreñir
los vasos sanguíneos. ¿Cuánto es lo normal del dióxido de carbono arterial? 35 a 45 Si nomás estén pues que 35 a 45 milímetros de ¿qué? mercurio. Milímetros de mercurio. Si yo tengo un CO2 mayor de 45, sea un fenómeno de vasodilatación cerebral, y en ese paciente, si vasodilatamos las arterias cerebrales, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Como consecuencia a esto va a haber mayor actividad cerebral en un momento que es crítico y crucial, y eso nos va a llevar a mayor edema cerebral, y entre más edema cerebral haya, mayor riesgo de muerte. Profe, ¿me repites el pedacito, por favor? Paciente con CO2 mayor de 45, vasodilatamos el cerebro, va a haber mayor flujo sanguíneo cerebral, mayor a 100 mililitros minuto por 100 gramos, lo que hace que haya mayor edema cerebral, ¿cierto? Por consumo de oxígeno, glucosa, entre otras cosas. Pero, si el dióxido de carbono está menor de 35, lo que va a hacer es vasoconstricción el vaso, lo que aumenta la hipoperfusión cerebral y termina por empeorar la lesión ya existente. Entonces, ¿en cuánto hay que mantener el CO2 en un paciente con ACV? Entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Debemos mantener el CO2 de los pacientes con ACV en la normalidad. Y el oxígeno genera el mismo fenómeno. ¿Cuánto es lo normal del oxígeno en sangre a nivel del mar? ¿Cómo están los libros? 21. ¿Cuánto? 80, 100. ¿De qué? No, 80 sí. La unidad media. Que Milímetros, la misma, milímetros de mercurio. Nada más usted. Si la oxigenación está por debajo de 80, pero en teoría sería por debajo de 60, ¿cómo se llama eso? Hipoxemia. Porque estamos hablando de la PaO2 de la sangre. Hipoxia es el tejido. Hipoxemia. Y la hipoxemia, si el cerebro necesita oxígeno, pues termina matando. Y si está por encima de 100 milímetros de mercurio, vasoconstriñe y tiene el mismo efecto que el CO2 muy bajo. Vasoconstricción e hipoperfusión cerebral. En cuanto debemos mantener el oxígeno en un paciente con alteración cerebrovascular, llámese hemorrágica, isquémica, ¿en cuánto? 80, 100. Entre la normalidad, entre 80 y 100 milímetros de mercurio, no es más. Hay una escala que deben conocer, que es la escala NIS, tiene muchos puntajes y según ella el pronóstico del paciente va a ser peor. Próximo examen con esa tabla. Hay que aprender. Ay, ya le dio la idea. Hay que aprender. Uno se aprende lo que quiere por motivación y ya. Lo que se le quede en la clase, con lo que se le quede en la clase es más que suficiente, porque nosotros tocamos todos los puntos. Si usted en la clase pasa esto, las evidencias y nada. Pregunta sobre ACV. La última pregunta antes de salir. ¿Importante saber de ACV? Sí. Es el escenario donde ustedes se van a enfrentar día a día. Van para la práctica clínica, que les vaya muy bien por allá. Cualquier cosa grita. Bueno, desde la charla que damos ayer en AMSI,